Perfecto. Bueno, muy bienvenido a esta sesión 3 del taller de integración curricular y aprendizaje basado en proyectos, pensando en la articulación entre la formación general y la formación técnico-profesional. Todo esto en el marco de la Red Futuro Técnico de la Macrozona Sur, que lidera ONG Canales. Bueno, antes de comenzar, nos encontramos en la sesión 3, no en la 2 como dice ahí, de 7 sesiones, cada una de 3 horas. Trabajaremos juntos y también habrá espacios de trabajo autónomos, es decir, trabajaremos de manera sincrónica y asincrónica durante el desarrollo de todo este taller. Les pedimos apagar o silenciar aplicaciones que tengan en sus computadores, el WhatsApp, ¿cierto? O otras más que puedan, digamos, generar algún tipo de interrupción durante la sesión. También les pedimos que para comenzar todos tengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier tipo de interrupción. No obstante, el espacio está abierto para que puedan participar en el momento que ustedes quieran y lo estimen conveniente, levantando su mano en el chat o pidiendo la palabra para poder prender su micrófono. Idealmente si pudieran colocar su nombre y su apellido al interior, en renombrar, ¿cierto?, sus casillas para poder identificarnos y llamarnos a todos por el nombre. Señalando ya esto, lo primero es, me gustaría como para partir, como check-in, estamos ya en la tercera sesión, y preguntarles si pueden colocar en el chat de la sesión con qué ritmo musical vienen hoy. Tenemos, ay, disculpen, tenemos a Bob Marley, tenemos ahí a Juan Gabriel, tenemos a Mar Azul, tenemos a Iron Maiden. ¿Con qué ritmo llegan a la sesión de hoy? Pueden colocar el número en el chat o si alguien quiere compartirlo acá, también lo pueden hacer. En este momento a mí no me está dejando ver el chat, así que si alguien me pudiera ayudar, decir a lo mejor ahí, Humberto, que lo tengo a mano, cuáles son los números que más están apareciendo. El mayor número que aparece es el número 4, aparece muchas veces, y seguido del número 1, que también está apareciendo muchísimas veces. Por ejemplo, Carla el número 1, Verónica el 2, Jorge Reyes el 1, René el 3. Así que se posesiona más el 4 y ya, luego el 1. Me preguntas a mí, me encantaría en este momento que tengo una semanita de descanso, una salsa sabrosa, tropical, muy bailable. Así me siento yo. Muy bien, Humberto. Oye, y Napo, a disfrutar esa semana entonces. Nos decías que Carla estaba en el número 2. Carla, ¿nos quieres contar por qué elegiste ese ritmo musical? No, yo elegí el 1. Ah, ya, pero cuéntanos, Carla, ¿por qué el 1? Ah, bueno, porque hoy día llegué recién a mi ciudad natal, Viña del Mar, así ¿Ya? que estoy con puras palmeras hoy día. No, estoy feliz, cambié de Puerto Montt a Viña, así que me siento como Bob Marley. Perfecto. Súper, un cambio ahí radical. Oye, ¿y alguien que haya elegido el 4? Nos decían que habían hartos 4 ahí. Doris. Doris tiene el número 4. Diego tiene el número 4 también. Cristian. María Lourdes dice que se escucha la fonda. Se viene la fonda. Ah, claro, está pensando ya en esos bailes de las fondas. Ya, perfecto. Oye, ¿y el 2? ¿Alguien que haya escogido el 2? Cada uno se agrega. Yo escogí el 2. Sandra, Gustavo. Sí, María Edith, ¿por qué el 2?
porque depende del día y de las horas y de las circunstancias, y Juan Gabriel tiene para todos los gustos, desde lo bailable hasta para pensar un poquito. Es que esa música a mí no me entristece en todo caso. Me motiva, al contrario. Perfecto. Oye, ¿y alguien llega con el ritmo de Iron Maiden el día de hoy? Yo marqué el 3. ¿Sí? Sí, porque tiene, creo, el rock tiene fuerza y energía. Dan ganas de hacer algo. Tienes con fuerza y con energía entonces a la sesión de hoy. Le vamos a preguntar a Teresita, ¿cómo llega hoy Teresita a esta sesión? Vengo 2. Vienen 2 también, Juan Gabriel. Muchas cosas al mismo tiempo. Como mirando ahí detrás del... Sí, feliz, reflexivo, nostálgico, todo. Bien, fuerza con eso. Fuerza con eso. Bueno, nada, pues todos vemos que vienen relativamente bien, ¿cierto? Ya se huele, digamos, este fin de semana 18ero. Así que nada, pues un poco retomando la ruta de aprendizaje que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy, vamos, como ustedes bien saben, en la tercera sesión, tuvimos una primera sesión de sensibilización, enfocada netamente en la integración curricular entre técnico profesional y formación general, con enfoques y ejemplos prácticos, ¿cierto? Logramos, yo diría, tras la reflexión y todo, poder definir 3 grandes como modelos de entrada a la articulación curricular. Uno que puede ser desde los objetivos de aprendizaje, otro que podría ser desde una problemática concreta, ¿ya? Y desde esa problemática buscar qué objetivos de aprendizaje pueden servir para resolverla o para problematizarla aún más, si es un tópico, idealmente. Y un tercer punto de entrada que puede ser desde las habilidades del siglo XXI, que propone el nuevo currículum general, o desde las habilidades o los objetivos genéricos de aprendizaje que promueve el currículum técnico profesional, ¿cierto? Que se concentra en habilidades para el mundo del trabajo y que están muy alineadas con las habilidades del siglo XXI. ¿Ya? Ese fue el tema 1. Después tenemos en el tema 2, se concentran las sesiones 2, que fue la sesión pasada, y la sesión actual, que es la sesión 3. Y principalmente hemos trabajado en definir cuáles son los estándares de oro, y deberíamos terminar hoy, ¿cierto?, con los últimos estándares de oro y las fases de un proyecto, ¿ya? Desde el análisis de las implicancias. Ya terminando esto, en el tema 3, deberíamos meternos ya en lo que es el marco, digamos, la herramienta técnica. Hoy en día estamos en el marco teórico del aprendizaje basado en proyectos, desde los estándares de oro del Bath Institute. Ya desde la próxima semana deberíamos ingresar a vivenciar lo que es un proyecto, ¿ya? Y vamos a vivenciarlo desde la generación de un proyecto en conjunto en esa sesión y ver cómo dentro de ese proyecto nosotros podemos identificar cada una de las partes, y también señalando que debe ser un proyecto ya, metiéndonos desde lleno, que articule formación general con un área técnico profesional, ¿ya? Y poder aplicar, ¿cierto?, este marco teórico que hay detrás del aprendizaje basado en proyectos. En las sesiones 5 y 6 ya vamos a trabajar en lo que es la transferencia, y principalmente vamos a ocupar esas sesiones en el diseño de un proyecto, de un aprendizaje basado en proyecto a partir de la lógica de 3 tiempos que proponemos desde Educación 2020 y desde la construcción de comprensiones profundas para el desarrollo, ¿cierto?, de proyectos pertinentes a todos estos estándares que estamos revisando hoy en día. Y por último, vamos a tener una última sesión donde vamos ya con nuestros proyectos diseñados, vamos a mirar, a reflexionar respecto al currículum y la gestión del trabajo interdisciplinario en la escuela. Es decir, deberíamos nosotros en la última sesión, ya sensibilizados sobre la integración curricular, conociendo el marco teórico, los estándares de oro que hay detrás de aprendizaje basado en proyecto, vivenciando un proyecto y posteriormente construyendo un proyecto, deberíamos ver con estos proyectos ya en mano cuáles son las condiciones mínimas que deberían haber en los establecimientos a partir del trabajo pedagógico, ¿cierto? Y de lo que nosotros podemos
podemos mutar para poder desarrollar estos proyectos al interior de nuestra escuela. ¿Ya? Esa es la idea, que este proyecto pueda ser, digamos, ejecutado o pueda ser como el pilotaje de un ABP al interior de su establecimiento educativo. Las fechas... Sí, una consulta. Dígame. Hablas con Rodrigo del Colegio Quilacagüín de Comuna San Pablo, Los Lagos. Perfecto, don Rodrigo, dígame. Respecto a la ejecución del proyecto, este curso implica también alguna postulación a algún fondo para poder realizar el proyecto que podamos formular, ¿o no? Financiarlo, me refiero. ¿O eso corre por cuenta propia de cada colegio? En el diseño de los proyectos, hoy le doy la bienvenida ahí a Daniela Barrera, de Educación 2020, que nos va a acompañar el día de hoy también. El diseño del proyecto no es un proyecto, digamos, que necesite fondos. La idea que tiene que haber detrás de este proyecto, bueno, primero que contenga cada uno de los estándares de oro que hay detrás de aprendizaje basado en proyecto, y lo segundo, que pueda ser ejecutado al interior de la escuela sin la necesidad de un fondo adicional, don Rodrigo. Es decir, el recurso asociado al desarrollo de los proyectos son más que nada los recursos humanos y de qué manera puede organizarse la escuela para poder gestionar este trabajo interdisciplinario. Ah, ya, ok, me quedó clarito. Gracias. Súper. Gracias, don Rodrigo. Oye, le doy aquí el pase a Daniela para que se presente también. Hoy, disculpas, tuve problemas tecnológicos para variar. Un saludo a todos y a todas. Un gusto, Daniela Barrera, psicóloga, acá compañera de Educación 2020 desde el sector de la región metropolitana, a colaborarles en esta tarde de formación. Perfecto. Súper. Vamos entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más en relación a la ruta de aprendizaje que estamos llevando. Parece que no. Vamos entonces. Bueno, como les decía, entonces nosotros ahora estamos en la sesión número 3, que tiene como objetivo comprender aspectos centrales de la metodología de aprendizaje basado en proyectos a través de los estándares de oro. Esta es la segunda parte, ¿cierto?, de estas dos sesiones de marco teórico que les señalaba anteriormente. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los estándares de oro que vimos en la sesión pasada? La pregunta esencial. Vimos pregunta esencial, ¿cierto? Pregunta desafiante, que tenía, ¿cierto?, como principal propósito plantear el problema central, enmarcado en una pregunta abierta, que tiene más de una respuesta, motivante y alineado con los objetivos de aprendizaje. En aquel momento decíamos de que la pregunta esencial la tachábamos como una pregunta no googleable, ¿cierto? Una pregunta que tú pudieras colocar en Google y que Google no te pudiera arrojar solamente una respuesta. Dijimos también que a partir de la pregunta esencial se desprendían como las preguntas guías, que son las preguntas que van orientando la indagación al interior del desarrollo de un proyecto. También vimos en la sesión pasada lo que es la indagación. No sé si a alguien le gustaría profundizar un poco más o recordar algo de lo que trabajamos en lo que es indagación. ¿Qué recuerdan de eso? Consulta, esa fue lo que correspondía a cuando miramos una ficha. Sí, exacto. Es que nunca terminamos, creo. Ese era el objetivo de aprendizaje, era lo que estaba inserto el objetivo de aprendizaje. Claro. Claro, vimos los tipos de indagación, ¿cierto? Vimos que hay indagaciones estructuradas, semiestructuradas, indagación guiada y indagación autónoma. Vimos de que no hay una indagación ideal para aprendizaje basado en proyectos, sino que depende mucho del contexto en el cual se va a desarrollar los proyectos y de cómo ustedes quieran partir con sus estudiantes.
se recomendaba, ¿cierto?, partir con indagaciones estructuradas, donde el profesor entregara, ¿cierto?, las páginas o los materiales para que los estudiantes pudieran desarrollar estos procesos de adquisición de habilidades o conocimientos para el desarrollo de algún producto o subproducto al interior de los proyectos. Y lo enmarcamos más o menos dentro de esta lógica, ¿cierto? Vimos también como preguntas que podían hacerse en distintos tipos de indagaciones, y ustedes generaron una reflexión general, ¿cierto?, de cuáles eran las indagaciones que podían llevar a cabo en su establecimiento, y que estas indagaciones concluyeron también que debían ser progresivas, que deberíamos partir como de tipos de indagaciones más básicas en los primeros proyectos, o dentro de un mismo proyecto, ¿cierto?, y terminar con indagaciones un poco más libres para los estudiantes. ¿Ya? Eso es un marco general. Nosotros les vamos a enviar un documento donde se van a resumir todos los estándares de oro. Y para que ustedes puedan tener el consolidado, ¿cierto?, de esto que vamos trabajando aquí al interior de las sesiones. Es decir, ahora vamos a ir adelante con otros tipos de estándares de oro que hay al interior de... digamos, de este marco teórico que guía el aprendizaje basado en proyectos. Para eso nos vamos a concentrar ahora en la reflexión, ¿ya? Dice aquí, bueno, no sé si ubican a John Dewey. John Dewey es como un académico estadounidense de la primera mitad del siglo XX, donde gran parte como del aprendizaje desde la experiencia se sitúa, digamos, en su paradigma. Es maestro de otras personas que nosotros conocemos muy bien, como Bloom, por ejemplo, de las taxonomías, y gran parte de la escuela chilena también de la primera mitad del siglo XX se enmarcó dentro de la teoría de Bloom. Estos liceos experimentales, ¿cierto?, que habían antes de la reforma del 65, se enmarcan dentro del trabajo de Bloom. Bloom nos dice, y que yo creo que da para pensar cuando hablamos de reflexión al interior de los proyectos: no aprendemos de la experiencia, aprendemos y reflexionamos de ella. No sé a ustedes qué les quiere decir esta frase, o si les llama la atención, los evoca a algo. Yo creo que se refiere a que en el fondo la experiencia por sí misma no garantiza aprendizaje si es que no existe una reflexión de aquella misma experiencia. Es decir, si uno no logra hacer un análisis de lo vivido, de lo experimentado, y a partir de ese análisis sacar cierto aprendizaje, la verdad que no es garantizable por sí mismo. Perfecto, súper, Jorge, gracias. Soledad. También tiene que ver con de reflexionar sobre cómo vamos aprendiendo, qué es lo que aprendemos, la metacognición. Tiene relación a eso, de generar que el alumno o que nosotros mismos nos demos cuenta cuáles son nuestras capacidades y competencias para aprender a través del aprendizaje. Gracias, Soledad, perfecto. Diego. Sí, mira, me recuerda uno de los primeros trabajos que tuve, no necesariamente ligado a la educación, pero cuestioné algo que se hacía, y la respuesta de este señor fue: así se ha hecho durante mucho tiempo, ¿ya? Pero, claro, yo recién había entrado ese año al trabajo y me había dado cuenta de algunos detalles. Entonces, claro, la experiencia no garantiza que haya éxito, si no hay reflexión de lo que se está haciendo. Perfecto, Diego, muchas gracias. Oye, súper bien, pues tiene que ver con todo, digamos, lo que dijeron, en gran medida. Cuando hablamos de reflexión, espérenme que tengo que... Cuando hablamos de reflexión, hablamos, ¿cierto?, del desarrollo de ciertos procesos metacognitivos en torno a lo que estamos aprendiendo, el reflexionar cómo lo estamos aprendiendo, para qué lo estamos aprendiendo, de qué manera puede ser útil para mí esto que estoy aprendiendo, y cómo somos capaces de que este proceso sea un constante durante todo el desarrollo de un proyecto. ¿Ya? Para profundizar un poquito más, les vamos a compartir una actividad. Dani, no sé si me puede ayudar leyendo la actividad mientras yo le envío por el chat el archivo.
Claro, dice ejercicio número 4. ¿Cómo puedo saber si estoy logrando la reflexión en mis estudiantes? Revisemos un ejemplo. Indicaciones. A continuación nos dividiremos en grupos y revisaremos una ficha de trabajo. Los invitamos a analizar en esa ficha lo siguiente. ¿Qué acciones concretas? Ya ven. ¿Qué acciones concretas existe o debiera explicitar el docente en el material revisado para lograr la reflexión? Disponemos de 15 minutos para este ejercicio. Entonces, ¿qué acciones concretas existen o debieran explicitar el docente en el material revisado para lograr la reflexión? Perfecto. Entonces yo ahora le acabo de compartir la ficha por el... Le acabo de compartir la ficha por el chat, ¿ya? Esta ficha, y la idea es que podamos generar grupos de no más de 5 personas para poder trabajar en el desarrollo de esta ficha. Como yo estoy presentando, no me deja mucho, voy a dejar de presentar un momento, ¿ya? Y para... poder crear los grupos. ¿Pudieron descargar la ficha todos para crear los grupos? ¿Sí? Sí. Sí, por acá. Perfecto. Vamos entonces. Perfecto, ahora pueden irse a los grupos.
Hoy se me había caído el sistema. Hola, ¿en qué grupo estaba, Fresia? En el 4, Ya, te ingreso es que ahora. prendí la cámara, estamos con mucho viento, entonces tengo inestable el internet. Ya, ahí te envía el 4. Ahí entro de nuevo, gracias. Ya. Hola, no pude ir a mi sesión de pequeños grupos. ¿Cómo está? Jimena, ¿en qué grupo está usted? Era el grupo 6, pero nunca pude ingresar. Ay, qué raro, aquí dice que puede. Aquí dice que debería, donde dice participantes, si aprieta le debería aparecer un mensaje para ingresar. Antes. O si quiere le envío el grupo 4. ¿Le envío una invitación para el grupo 4? César tampoco pudo entrar. Rodrigo, Diego.
no sé si a alguien le gustaría como partir. Vamos a proyectar nuevamente. Quería partir, levante la manito. Ya, Cecilia. Porque las cosas de lo difícil hay que salir rápido. Bueno, con respecto a nuestro grupo, participó Jorge Rey y Daniel Aguilar, fuimos 3. Y analizando la ficha de matemáticas del Luche, llegamos al consenso de 3 puntos con respecto a la reflexión. Por ejemplo, es evidente que el profesor colocó cierto implícito ahí, 3 preguntas que guían a la reflexión a estudiantes de tercero básico, porque son muy pequeños como para ellos mismos producir la autorreflexión. Sin embargo, creemos que hace falta que este proceso de reflexión no sea solamente al final del trabajo, sino que se haga desde una mirada desde cada disciplina en horarios, porque acá, por ejemplo, vemos que hay 3 disciplinas involucradas, que son arte, educación física y matemática. Entonces debería llevarse a una reflexión por asignatura durante todo el proceso del proyecto, desde inicio a fin. Lo otro también, de decir que tal vez otra forma de incentivar la reflexión es que se hagan tickets de salida, por ejemplo, donde dentro de los tickets de salida que se le entregue a los estudiantes, ellos puedan decir, por ejemplo, cuál fue su aporte en la clase para este proyecto, qué fue lo que hizo específicamente, cuánto aprendió, qué le quedó, qué le gustaría reforzar, cómo llevaría este proyecto a su vida real o en el futuro, cómo le aportaría llevar un proceso de metacognición al grupo. Y eso, no sé si mis compañeros quieren aportar algo más, alguna idea que se me haya ido, pero eso con respecto al proceso de reflexión del tercer día. Muy completa, colega, extraordinario. Ahí. Completo, perfecto. ¿Algún otro grupo? Sí, nosotros. Perfecto. Perdón, no levantamos la manito. Mira, veamos quién la levantó antes. Diego Oces la tenía levantada, disculpe. Si levantan, vamos por orden. Y después René Serpa. Hola, hola. Bueno, nuestra reflexión en realidad fue como bien compartida, pero al final como que decidieron quién iba a hablar, así que tomé súper poco apunte. Pero de que fue enriquecedora, fue enriquecedora. Reflexionamos. Y, claro, en torno a eso, una de las críticas que hay en esta guía es que está en un nivel muy básico. De hecho, si ustedes se fijan en las preguntas, solamente hay indagar, el verbo indagar, indagar, seleccionar, construir, elaborar, desarrollar, pero en ningún momento hay como un espacio para que ellos puedan reflexionar acerca de lo que están haciendo. ¿Ya? Perfecto. La colega también, Soledad, si no me equivoco, que ella en la parte anterior había hablado sobre la metacognición o las preguntas metacognitivas. Cuando vemos en el espacio que es supuestamente para reflexionar, nos vemos enfrentados a una pregunta cerrada. Ustedes se fijan acá, ¿has notado algo? A ver, no se ve muy bien aquí, pero a ver. Sí, ¿has notado que en algunos juegos podemos usar operaciones matemáticas como sumas y restas? Esta pregunta solamente puede ser respondida sí o no, y ya no hay más reflexión en torno a ello. Diferente sería, por ejemplo, ¿qué piensas de lo que has construido, de lo que has hecho? ¿Cómo crees tú que las matemáticas nos pueden ayudar a entender, no sé, el Luche? Cosas por el estilo. Y lo otro era que solamente estaba centrado en matemáticas, ¿ya? Las preguntas de reflexión estaban centradas solamente en el área matemática. Y tanto le invitaba a revisar en 3 áreas distintas, en 3 disciplinas diferentes. Y alguna pregunta, a lo mejor como muy simple, podría haber sido cómo desarrollan su actividad, aportar a las chiquillas ahí del grupo, y cuáles actividades habían sido más difíciles de desarrollar, o cuáles habían sido más fáciles, o cuáles le agradaron más. Y ya esas preguntas lo hubieran llevado a reflexionar en la actividad que habían desarrollado con su familia los chiquillos de tercer y cuarto básico. Eso, no sé si alguno de los colegas quiere aportar algo más del grupo. No, bien. Súper. Oye, muy buenas reflexiones han salido. Eso. Tenemos después ahora a don René. Y nosotros como grupo más o menos anduvimos muy de acuerdo con el grupo de Diego. Estuvimos viendo principalmente que
está enfocado al hacer lo que nos pareció súper bien. O sea, creo que tiene un vuelco de tomar las matemáticas y llevarlas al plano real. Se va del lado abstracto que muchas veces como disciplina tiene por naturaleza. Pero también encontramos que las preguntas de reflexión nos llevaban a respuestas de preguntas cerradas. Y sobre todo si estamos pensando que son niños de tercero y cuarto básico a los que está enfocado el desafío de aprendizaje, el desafío podía ser súper interesante. Creo que en la construcción del desafío tal vez no estaba el error, pero sí en la forma de hacer la reflexión, porque nos podíamos encontrar efectivamente, como nos pasa yo creo a todos, con alumnos que uno hace una pregunta como esta, que eran bastante cerradas, y en vez de responder sí o no va a ser una respuesta enorme, puede ser un testamento, pero nos vamos a encontrar con otros que van a responder sí o no, y nos va a dar paso a esta reflexión. Entonces tal vez lo que debía haberse planteado sería haber reformulado las preguntas reflexivas y que efectivamente fueran preguntas reflexivas que fuesen abiertas. Y lo otro que también vimos que para este tipo de trabajo lo más indicado hubiese sido trabajar tal vez con una rúbrica, y trabajar con una rúbrica de preguntas cerradas pierde el objetivo, se vuelve como una especie de lista de cotejo, no cumple el objetivo. Eso. No sé si alguno de mis colegas quiere aportar algo. Perfecto, René. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo? Daniela, quizás tú, si quieres hacer algún comentario. En el grupo nuestro donde estaba Humberto, estaba Verónica, estaba también Ariel, si no me equivoco, la reflexión estuvo más enfocada en cómo perfeccionar la actividad como para poder responder a esta como integración de habilidades de distintas disciplinas. Entonces en rigor hubo como un ejercicio así muy entretenido de poder ir como más bien complementando distintas metodologías y cómo podíamos innovar en el fondo proponiendo un luche que respondiera a estas distintas indicaciones que se proponían, y eso llevara a los niños y a las niñas a generar una suerte de reflexión en el aprendizaje, más que hacer un momento de reflexión en torno a la vivencia de la actividad, ¿sí? Sino que se metieron mucho más en la artesanía como pedagógica de cómo ir ensamblando algunas invitaciones a los niños y a las niñas para fomentar el desarrollo de esa habilidad. Lo encontré súper interesante y además que parecía así muy motivado y en el fondo muy chispeante. Entonces iba apareciendo prontamente una actividad enriquecida. Así que a felicitar al grupo en su creatividad y trabajo colaborativo muy eficiente. Súper. Sí, yo quería aportar un poco a Daniela, que trabajamos y la verdad es que no hicimos una mayor reflexión, sino que nos dedicamos como a hacer el luche. Hicimos el luche dentro de una circunferencia, hicimos el luche como con los círculos, las tarjetas las hicimos como hacer preguntas de sumas y restas, y vimos la parte de los colores como pintar, por ejemplo, para que los niños diferenciaran entre circunferencia, digamos que en la seguidilla de punto con una línea curva entre el principio y el final, como que las circunferencias fueran de colores secundarios y los círculos de colores primarios, y que vieran la mezcla de los colores. O sea, como que hicimos el ejercicio del luche, hicimos el luche de acuerdo a todo lo que pedían ahí. Entonces parece que no entendimos bien, porque de hecho el luche lo tenemos y lo puedo mostrar aquí. Ah, no, estoy con cámara. Pero, a ver, prenda la cámara, Verónica. Sí. Acá yo también como, y pusimos así como el 1 y el 2, entre paréntesis, 1 más 2 iba a dar el 3, hicimos ahí. Entonces, no sé, a lo mejor no lo entendimos tanto como reflexión, lo entendimos como hacer el trabajo ya. Y dentro, y cuando uno va construyendo con los niños, yo soy educadora de párvulos y les contaba a mi grupo, que mientras uno va construyendo con los niños, va reflexionando porque les va explicando el por qué va haciendo cada cosa. Y eso cambia a lo mejor cuando uno ya está con niños más grandes. Se olvida, pero con los niños pequeños que son tan preguntones, uno tiene que ir explicando esto más esto, tiene que dar esto porque de acuerdo a esto, etc. Siempre es más fácil trabajar con niños pequeños, mucho más desafiante. Súper. Oye, yo creo, respondiendo a Verónica cuando dijo, a lo mejor no lo entendíamos, a lo mejor hicimos una cosa nada que ver, yo responderle que sí lo entendieron, o sea, aparte de la reflexión también que ustedes realizaron, es que existen diferentes tipos de formas de reflexionar.
Y es seguramente lo que les va a pasar a ustedes con los estudiantes y las estudiantes durante el desarrollo de un proyecto. No hay solamente una forma. Eso pensaba yo, Oscar, desde como el acercamiento a este equipo de trabajo, como un poco el equipo tarea que afronta un desafío y que se organiza en torno a una tarea colectiva y que pone cada uno sus recursos al servicio de esa tarea colectiva, y esto fue súper evidente y un muy buen reflejo de cómo ese mecanismo opera. Súper bonito. Sí, han salido cosas bien interesantes acá. Por ejemplo, lo que decía Cecilia, este tema de que, chuta, vimos que la reflexión estaba como al final, y no necesariamente tiene que ser así, la reflexión es permanente. Lo que decía René y Diego también, de que existe la reflexión que es como más informal, pero también existe una reflexión formal, ¿ya? Y que puede ser enmarcada dentro de los procesos de evaluación formativa que hay al interior del desarrollo de un proyecto, a partir de qué, del trabajo con rúbricas, con bitácoras de proyecto, que pueden ir orientando, pueden ir capitalizando los aprendizajes que hay detrás del desarrollo de todo el proyecto, ¿ya? Eché de menos el dibujo de Jorge, dice Cristian. No, traigo una sorpresa, así que no se adelante, Cristian. A propósito de Jorge. Pero claro, gran parte de la reflexión es esto. Existe una reflexión más informal, como que se puede dar en el grupo, pero también existe como la posibilidad o la obligación de poder formalizar la reflexión dentro de procesos de evaluación formativa al interior de un proyecto. No sé si antes de pasar como a la reflexión, valga la redundancia final de este tema, ¿hay algún otro grupo que quiera como o haya generado comentarios que puedan contribuir? El grupo número 6, bueno, la verdad es que anduve para allá, para acá, no fue mucho, pero intercambiamos opiniones y bueno, todo lo dicho anteriormente, también concluimos de que la reflexión no debe siempre estar como al final, puede ser incluso cuando estamos presentando en la introducción de la clase, cuando estamos dando inicio, puede estar también la reflexión. Nosotros que trabajo en el área TP, mientras estamos realizando las actividades, cómo se va comportando el material, con las situaciones que nos vamos encontrando en el trabajo, por ejemplo, en talleres, en las cosas que vamos, en el área práctica, en el área técnica cuando vamos trabajando. Y después se nos fue el tiempo y estábamos concluyendo y yo decía de que lo importante de la reflexión es que hace que nuestros estudiantes vayan creando autonomía. Súper, así es pues. Porque hoy día creo que eso es fundamental, que los chicos puedan reflexionar para luego ir teniendo la autonomía y la confianza para ir desarrollando los trabajos. Eso. Perfecto, gracias profesora. Oye, pasa algo que mientras presento no los puedo ver ya, así que Dani, ahí si tú me puedes ayudar como con las personas que van hablando, dando la palabra, te lo agradecería. Un poco para avanzar, aquí algo que resume en gran medida lo que ustedes están señalando, la acción de reflexionar debe ser intencionada por el docente, primero, y debe ser intencionada por actos concretos, y no solamente al final, sino durante todo el proceso. Más adelante vamos a poder ver el ciclo, el flujo de trabajo al interior de un proyecto, de una ABP, y vamos a ver de que hay procesos de indagación, de subproductos, entonces ustedes van a ver ahí de forma más clara cómo está súper intencionada la reflexión durante todo el desarrollo, ¿cierto?, de este proyecto. Básicamente, para llevar a los estudiantes a pensar y darse cuenta, digamos, de aquellas cosas que a él o a ella le hacen sentido, ¿ya?, según su realidad e intereses al interior del proyecto. Seguramente la reflexión o la metacognición, digamos, es individual en desarrollo al trabajo, como nosotros somos capaces de interiorizar lo que estamos aprendiendo, ¿cierto?, y apropiarnos de eso y resignificarnos desde nuestra experiencia de vida, en cierta medida, ¿ya? Y finalmente dice, en el ABP, la reflexión es que va sucediendo con el estudiante en cuanto al tema que desarrolla en el proyecto. Es sumamente importante que éste se dé cuenta, comente con otros lo que puede ser
nuevo en su manera de ver la realidad a partir de lo que descubre, indaga y comenta. ¿Ya? No olvidemos... Sí. Apaguen los micrófonos, Sí. por favor. Dani, ¿me voy a ayudar ahí silenciando que no puedo ver a los participantes? No sé por qué. Eso, entonces la reflexión es como un acto permanente, intencionado por el docente y no solamente informal, sino dentro del terreno de lo formal. Tenemos el decreto 67 de evaluación, que es cierto que coloca como la atención, digamos, o los lineamientos ministeriales de la evaluación formativa. Entonces, incentivar procesos de reflexión hoy en día es una necesidad incluso al interior de los procesos formativos y desde ABP se da muy fácil, como lo vamos a ver más adelante cuando diseñemos nuestro proyecto. En lo que es voz y elección de los estudiantes, si bien al interior de un proyecto la pregunta esencial y el producto final, ¿cierto? Están dados por el docente, el estudiante durante el desarrollo, ¿cierto? De todo el proyecto, proyectos que duran alrededor de 6 semanas, se debe como incentivar, ¿cierto? La autonomía en ciertos procesos, como por ejemplo, considerar la opinión y el interés de los estudiantes en la elaboración de los proyectos, de los subproductos, de los procesos de indagación, es sumamente importante. Es la forma en la que comenzamos a construir relaciones de horizontalidad al interior de la sala de clases y los estudiantes experimentan la democracia de sus decisiones y consecuencias. Existe dentro del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, cuando uno mira una sala, vamos a hacer el ejercicio, les voy a traer algunas fotografías para las próximas sesiones, una sala BP, se va dando cuenta de que, por ejemplo, no existe la mesa del profesor, o no existe un pizarrón en la sala BP. Y el profesor está constantemente, digamos, interactuando con los grupos, no como en un lugar físico, que es sinónimo, digamos, de poder o de verticalidad, digamos, en la educación actual. Y eso pasa al interior de la sala. Hacer a los estudiantes, digamos, responsables de sus decisiones al interior de un proyecto también es sumamente importante. Los grupos de proyecto y dentro de los materiales que les vamos a entregar, existen contratos de grupo, donde los grupos van fijando las normas, ¿cierto?, de colaboración o de trabajo conjunto que existe al interior del grupo de trabajo y a partir de los cuales se sustenta después la coevaluación entre estudiantes. Otro tema que tiene que ver con la voz y elección de los estudiantes, dice, deciden sobre sus intereses, sus tareas, los materiales que quieren usar para el desarrollo de su producto final o de sus subproductos, ¿ya? Otro tema importante también es que ejercitan la forma en la que resuelven sus propios conflictos y diferencias de opinión y la manera en que construyen acuerdos en pos de un trabajo común. Súper interesante, yo creo que algo que pasa comúnmente durante el desarrollo de un proyecto, sobre todo con estos contratos, son cuando se tienen que evaluar los participantes de un grupo. Son generadores son momentos, digamos, de mucha tensión en algunos casos. Nos ha tocado ver, oye, ¿por qué me pusiste esta nota? ¿Y por qué a mí me pusiste esta otra? Entonces ellos también son invitados a resolver sus conflictos entre ellos, de cómo se evalúan. Distintamente como uno podría llegar a pensar que todos se van a evaluar bien, no, hay un proceso reflexivo detrás donde los estudiantes toman posición, digamos, y claramente evalúan según el nivel de desempeño que tienen los grupos en torno a las tareas, ¿ya? Cecilia tiene la mano levantada. Sí, con respecto a lo mismo, en otra parte donde ellos pueden escoger también es el tipo de público donde van a exponer su trabajo final, el tipo de público y el lugar. Porque la idea de una ABP es que no se exponga frente a una sala a sus compañeros o a papás solamente o al profesor, sino que vean la forma, por ejemplo, haciendo un video, exponiendo en el centro, o tal vez para gente relacionada al área, profesionales relacionadas al área del cual ellos están haciendo su ABP. Escoger el público, a eso sí, también.
Exacto, de hecho uno de los estándares de oro que deberíamos ver hoy también es la audiencia a la que va dirigida y cómo aumenta la motivación de los estudiantes. Hay una escala de cómo aumenta la motivación de los estudiantes dependiendo de la audiencia a la cual va dirigido el producto o el trabajo final. Y claro, sí, los estudiantes podrían tener elección en relación a la audiencia. No obstante, igual la audiencia viene un poco determinada en relación a la problemática muchas veces que resuelve la ABP. ¿Ya? Y va dirigido, digamos, el proyecto a ese público. Pero igual existe cierto grado, digamos, de autonomía en la elección. Oye, miren, les voy a pedir algo, les voy a pedir que adelantemos en 20 minutos el break, porque necesito que ustedes, que hagamos ahora el break de los 10 minutos y que todos ustedes puedan volver, por favor, con 2 hojas y un lápiz. Para la segunda etapa vamos a hacer un homenaje a Jorge, hoy en día aquí. Entonces necesito que vuelvan con un lápiz y 2 hojas en este break de 10 minutos. Son las 16:15, vamos a volver a las 16:25. El break estaba pensado a las 16:30, pero lo vamos a adelantar un poquito para que puedan traer esas hojitas, ¿ya? Ya, Súper. gracias. Vale. Eso. Perfecto, entonces ya se encuentran todos con su lápiz y sus hojas, ¿cierto? Vamos a pasar al estándar de oro que dice, que se hace cargo de la crítica y revisión, ¿ya? Para esto les voy a pedir que desarrollemos la siguiente actividad. A continuación te invitamos a que vivamos un ejemplo de retroalimentación. Necesitarás un lápiz y una hoja para dibujar. Disponemos de 5 minutos para este ejercicio. Lo vamos a alargar un poquito más mientras vayan llegando el resto de los participantes, ¿cierto? Pero lo que le queremos pedir, o lo que les queremos pedir, es que de forma individual dibujen esta mariposa. Intenten de hacerlo de la forma más parecida posible. Está difícil, dicen las antenas, ya no me quedaron iguales. No importa. Y tan linda que es la mariposa. Sí, dibújenla, digamos, de la mejor manera posible. ¿Se puede calcar?
Oye, para los que se van integrando y quizás no escucharon las instrucciones, la idea de traer un lápiz y un papel es pedirles que dibujen esta mariposa y traten de dibujarla, digamos, de la forma más parecida posible a la mariposa de la imagen. Veo harta cara de artista. Mira, Carolina ahí nos muestra ya parte de su mariposa. Súper. A mí los dibujos me los hacía una amiga y yo te hacía las tareas de inglés. Así que no me pidan dibujar. Vamos a tener que llamar a la amiga entonces. Sí, eso, tráigame a mi amiga. Sí. Vamos. ¿Cómo vamos? Don Rodrigo, ¿puedo dibujar ahí su mariposa? Nancy, ¿cómo va? Mira ahí. No, Rodrigo está bien. Se ve bien ahí. ¿Está volando la mariposa ahora? Sí. ¿Profesor de arte, Rodrigo? Ah, no. Ojalá. Pero la mariposa me hizo volar. Ya, bien. Se ve bien. Oye, ¿cómo van ya con la mariposa? ¿Terminaron? Sí, más o menos. ¿Sí? La estoy imprimiendo. Ya demos un minutito más para terminarla y continuar con la actividad. Pucha, mariposita, lo siento. Siento por lo que hice. Estamos como matando a la mariposa en realidad. Sí, es tan linda que la No se preocupen. Ya, bueno, dicho esto, ahora vamos a continuar con la actividad, cada uno con su mariposa. Vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a dividir en salas de Zoom para trabajo de duplas. En algunos casos, ¿cierto? O algún grupo va a quedar posiblemente como un trío. Pero van a hacer lo siguiente en estos grupos. Primero van a compartir sus dibujos a los compañeros. Cada uno va a mostrar el dibujo de su mariposa. Y el otro compañero va a tener que hacer una pregunta, una felicitación y una sugerencia respecto al dibujo de la mariposa que usted le está mostrando, ¿ya? No es necesario responder la pregunta. Luego, pregunta, felicitación y ¿qué más? Y sugerencia. ¿Ya? Una pregunta, una felicitación y una sugerencia a su mariposa. ¿Y con qué cara le vamos a hacer una sugerencia? Luego, con mucho cariño. Con mucho cariño ahí. Luego, con los comentarios que reciban, van a mejorar su dibujo. ¿Ya? Ya. Es decir, no sé si me entienden, se van a juntar en duplas. En el caso de un grupo van a quedar como trío.
Van a mostrar su dibujo y su compañero le va a entregar una pregunta, una felicitación y una sugerencia. En relación a esta pregunta, felicitación y sugerencia, usted tiene que mejorar su dibujo. Para esto vamos a disponer de 10 minutos en total. Y después de eso nos vamos a venir a un plenario, ¿ya? Espérate, Oscar, 10 minutos con pregunta, felicitación, sugerencia y nuevo dibujo. No, para el nuevo dibujo. O sea, vamos a dar 15 minutos, Dani, en total. Ya. ¿Ya? Okay. Sí, es poquito igual, porque en la pura pregunta se nos puede ir eso. Entonces, vamos a iniciar ahora. Andrea, tienes que ahí entrar al grupo para mostrárselo a tu par. No me sale ninguna opción de grupo. ¿No te sale, Andrea? Ya, yo te No, voy a mí tampoco. Andrea, ¿y Oscar, alguien más? tampoco. Rodrigo. Vamos. Vamos a enviarlo a ustedes 3 juntos, ¿ya? Ya. Al 15. Ahí está. Y tenemos Diego Oces. Diego. Oscar, yo estoy acá. Rodrigo. Sí. Rodrigo, te voy a agregar al grupo 1, Rodrigo. Ahí está. Ya, vale. Humberto. Oscar, te escribí porque... Mejorar las habilidades que en este caso tenía el pequeño. Muy bueno el video, además. Sí. Tenemos a Jorge y a Humberto. Sí, solo agregar que quedó muy clara la sensación de que la retroalimentación debe ser por sí misma muy honesta. Por más que existan lazos de pronto entre las personas, uno a veces por evitar hacer un comentario da una opinión superficial sobre el tema, y acá la invitación es a hacer retroalimentación honesta, porque finalmente es la que contribuye hacia poder mejorar. Eso. Súper. Humberto. Debe tener una persona que sea una guía, que lleve las preguntas o las observaciones intencionales, como lo está haciendo el profesor allí. Él va direccionando las preguntas, va seleccionando los alumnos para ir haciendo la construcción de cada elemento que se quiere mejorar. Entonces debe haber unos indicadores o un profesor haciendo esta tutela, esta guía. Es Súper. necesario. Perfecto. Oye, ¿a ustedes les sirvieron la pregunta, la sugerencia y la felicitación de su par a la hora de trabajar su mariposa? Sí. ¿Sí? ¿A ti, René, te sirvió? Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, a ver, una de las cosas que
porque digamos, en mi crítica me pidieron una especie de autocrítica, porque yo tenía que opinar yo al respecto, y creo que una de las cosas que yo me equivoqué al hacerla fue los elementos que ocupé, porque la empecé a dibujar con lápiz pasta, de hecho la dibujé, hice todo el croquis con lápiz pasta, y el lápiz pasta no es el elemento más indicado para dibujar, pues ya tendría que haber usado un lápiz mina. Después, bueno, lo otro que no tenía color, entonces después le agregué color, y eso también permite que se realce el dibujo, y traté de corregir algunos errores, pero la crítica es en el fondo es súper constructiva. Yo creo que está en cómo la tomemos también, porque de repente si estamos con una visión de no, es que lo mío va a quedar perfecto, no necesito crítica, porque en este caso Cecilia fue como súper objetiva y fue grato, además fue un trabajo bastante grato. Conversamos incluso después de su mariposa y después salimos del tema totalmente. Terminamos haciendo empanadas. pero fue bonito. Súper. Bueno, la revisión y la crítica es un estándar de oro en aprendizaje basado en proyectos, como ya lo vimos, y es un permanente y un constante durante el proceso. La revisión y la crítica se puede realizar entre pares. Ya, generalmente una actividad muy recurrente en aprendizaje basado en proyectos son los círculos de crítica, que se pueden desarrollar en el término de un proceso de indagación o en la construcción de algún subproducto, un subproducto que tribute al proyecto o al producto final, ¿ya? Y generalmente los grupos en los círculos de crítica muestran su trabajo y reciben por parte de los otros grupos una pregunta, una felicitación y una recomendación. Pero no es una pregunta para que la contesten ahí, digamos, en voz alta, sino es que se lleven la pregunta, es una pregunta que lo haga reflexionar. Ese es un tipo, por ejemplo, de crítica o de revisión. Y a partir de eso, el profesor genera a lo mejor alguna instancia para ajuste de ese subproducto. Otro tipo de revisión o crítica es la que hace el mismo docente durante el proceso, digamos, en una lógica súper desde como de la mayéutica socrática, así como preguntas movilizadoras, más que entregar respuestas, preguntas que lo inviten como a cuestionarse su trabajo, ¿cierto? Y a ir un poco más allá. Y la otra crítica y revisión, que es muy buena, y si se pudiera llegar a esa crítica y revisión al interior de un proyecto, es el juicio de experto, que lo hablábamos anteriormente. Es decir, si alguien está desarrollando un proyecto, un proyecto de la especialidad. Les voy a contar un ejemplo concreto. Liceo Federico Losset Vargas de Los Vilos, especialidad de gastronomía, con la especialidad de matemática y lenguaje, desarrollan un proyecto de rescate patrimonial, de recetas. ¿Ya? De Los Vilos, recetas vileñas. Y tuvimos la suerte, porque fue una suerte, de que justo estaba por ahí por el territorio pasando la experta más experta, que es Sonia Montesino. No sé si ustedes la ubican, que es un premio nacional de humanidades que gran parte de su obra tiene que ver con cocina y patrimonio. Estaba pasando con su equipo y pudieron retroalimentar este proyecto y, por ejemplo, entregar sugerencias de cómo recoger la información en las casas, qué tipo de entrevistas hacer a las familias para recoger la información y cómo sistematizar la información. Decía David Barraza, que era un chef que había con ella, era como, chuta, a lo mejor podrían organizarla en momentos de la mesa, decía él, como aperitivo, plato de entrada, plato de fondo, postres, y dio muchas categorías. Entonces, eso finalmente sirvió para el desarrollo del producto final, que era un libro de rescate patrimonial. Se tomaron gran parte de esas sugerencias. Entonces, tener la posibilidad de poder llevar un experto también contribuye, digamos, directamente a la calidad de los proyectos, ¿ya? Eso. Oscar,
Oscar, ¿puedo Dani. sumar algo? Yo le Por sumaría favor. como el componente de la emocionalidad, ¿no? Me parece súper importante en un círculo de crítica el momento de la felicitación y el momento de la empatía en el aprendizaje, ¿sí? Como en el fondo el ejemplo de la mariposa muestra claramente que de repente alguien puede necesitar 8 ejercicios, 9 ejercicios y cómo efectivamente cada una de esas prácticas puede permitirte ir mejorando y cómo también la retroalimentación puede ser desde la lógica de la empatía, ¿cierto? Del ponerse en el lugar del otro que está en el lugar del aprendiz. Y desde ahí la felicitación es algo que no sé si a ustedes les pasa, que cuando les pasó que cuando mostraban su mariposa a su compañero o compañera, la felicitación como que tiene una capacidad de inyectar una energía que es muy poderosa en el aprendizaje. Por muy sutil que sea, por muy leve que sea. Y en ese sentido la emocionalidad dispone de buena forma a que esos aprendizajes se anclen en la experiencia de uno, ¿cierto? Y valorarlo a uno como un aprendiz. Así que nada, me parece súper importante el momento de la felicitación en este ejercicio. Perfecto, sí, súper de acuerdo, Dani, el componente claro. Y la felicitación entre pares también, pues. Que no existe mucho dentro de las dinámicas o de las interacciones de la clase tradicional, pues, como ese proceso de interacción entre pares. Oye, ¿alguien más tiene algún comentario acá para pasar antes de pasar al segundo al siguiente estándar? Yo tengo un comentario. Soledad. Ya, con respecto a la retroalimentación, que yo creo de que tiene que ser guiada en un inicio por el docente, porque también los alumnos tienen problemas de frustraciones. Tenemos alumnos que tienen poca tolerancia a las frustraciones y si sus compañeros no saben hacer una crítica constructiva, lo van a pasar mal, ¿ya? Y lo otro que también quiero hacer un alcance con los estudiantes PIE, frente a cómo se va a hacer este círculo de críticas, cómo se va a poder relacionar esta situación, porque no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas competencias, las cuales hay que respetar frente a esta situación. Y ahí somos nosotros los profesores los que mediamos esta situación. Y si no tiene habilidades dentro de un proyecto, un alumno a cumplir tal rol, nosotros tenemos que conocer a nuestros alumnos. Entonces tenemos que nosotros guiar esto, porque si no va a frustrarse el alumno y hasta ahí no llega el proyecto. Es decir, tenemos cada alumno uno diferente al otro. Entonces cuando uno nosotros en el colegio nos ha costado, por ejemplo, la autoevaluación o la coevaluación, que sí lo hacemos, ¿ya? Y en educación parvularia se usa mucho, y como los niños no tienen filtro, ¿ya? Si tenemos un niño sensible, no es una experiencia grata. Entonces, por eso siempre yo recomendaría que tiene que partir el adulto generando esta situación. No los podemos dejar a los alumnos solos haciendo esto, y nosotros guiarla. Ese es mi comentario, sobre todo por los alumnos PIE que tenemos en enseñanza media. Gracias, Soledad. Bueno, sin duda, tiene toda la razón Soledad. Por eso el docente, ¿cómo guía esto? Construyendo el espacio de retroalimentación. Por ejemplo, esta actividad que yo les señalo, el círculo de crítica, da la posibilidad de plantear no en negativo parte del trabajo, porque te genera una pregunta, una felicitación y una sugerencia, pero no es una crítica directa y frontal. Entonces, el docente tiene como el deber, digamos, de construir el espacio de retroalimentación para resguardar todo eso que nos dice Soledad, sobre todo con las particularidades que puede tener cada curso o las particularidades de los estudiantes que tienen cada curso, porque sabemos que pueden ser muy distintas, no desde un colegio a otro, sino incluso dentro de un mismo establecimiento, desde un curso a otro. Tenemos a Cecilia, Ariel, y pasamos al siguiente.
Y yo quería que antes que termináramos la actividad de la mariposa, poder observar la mariposa de Jorge. Estoy intrigada, ¿cómo quedó la obra de arte por ahí? Las vamos Eso a es. mostrar todas. Sí, Ya. A mí me toca. Mostrémoslas todas y así no hay problema. Ya, mostrémoslas todas. Eso, mostrémoslas Eso, todas a la vez. Ya, Ya, pero pero la también dejo mucho la ahí. original, a ver qué tanto nos acercamos. Ya, les coloco la Deja de original. compartir. Hermoso. Deja de compartir para verla, Ah, ya. Oscar. Vale. Y le sacamos una foto a todas las mariposas. Ya, ¿podéis tú ayudarme, Dani, con eso? Porque yo soy re malo con las pantallazos. Si Acá yo le pueden, pego el pantalla. Oye, tenemos, mira, René. Ay, Oye, qué ¿vieron la de Ariel? bonito. Oye, la de Ariel, Cualquier- un artista. Está buenísima. René, te quedó precioso igual, Ariel, Wow, precioso. Ariel, impresionante. Y César también está preciosa. Carla, qué lindo. Oye, Ay, yo quiero. gracias. Y Yo soy la Franco. pie de acá. Sí. Franco Santana. Mira, Franco. Ya se ve. Está bonita. Qué bonito. Oye, y dijeron un lápiz nomás, algunos llevaron el Quería estuche, ¿ah? hacer un Oye, comentario sobre... ¿hay alguno con acuarela? Ariel, Sí. démosle a Ariel la palabra, por favor. Uno tomaba una acuarela y le hicieron, pues uno se vale. Aquí el profe de Oh, qué arte. lindo. El profe pidió un lápiz nomás, Sí. mira, siguen instrucciones. Ariel pidió la palabra. ¿Se la damos un poquito? Ariel, porfa. Bueno, pasa que al principio había hecho algo así. O ¿Ya? sea, medio cambio. Sí, y después. Una vez, cuando estuve con ahí Diego y su acompañante, ¿cierto? Me di cuenta de que, claro, el trabajo de ABP tiene que ver con este trabajo que se hacen preguntas-respuestas y uno va cambiando su mirada con respecto a cómo enseña o cómo hace las cosas. Entonces, en ese sentido, yo dije, pucha, literalmente no era tan así. Literalmente me di cuenta de que, claro, estaba como yo me pongo en el caso claramente de docente, uno erra de repente cuando genera actividades o proyectos con sus alumnos y lo hace de esta manera. Pero te das cuenta que al recibir una retroalimentación bien estructurada y haciendo los cambios pertinentes puede florecer algo mejor. Que Mira. fue lo que hice y que me tomó algo de tiempo, porque esto, la parte docente lleva tiempo y lleva tiempo estructurar bastante. Así que en ese sentido agradezco los comentarios que me hicieron dentro del grupo, porque ahí es donde uno se da cuenta hacia dónde debe ir y guiar al alumno al final. Eso, gracias. Oye, muchas gracias, Ariel. Y Ariel da el clavo en algo que el ABP no es solamente para los estudiantes, sino que es para los profes también. Po. Sobre todo ahora que estamos hablando de trabajo interdisciplinario, tener la posibilidad de ver las cosas más allá de cómo las tenemos interiorizadas nosotros. En el video decía, la primera mariposa que construyó el alumno es como él se la imaginaba. Pero después fue saliendo como del imaginario interior. A partir de las recomendaciones fue adaptando y llegando a esta mariposa final. El diseño de un proyecto interdisciplinario debería ser lo mismo, en la medida que los profes logran interactuar en torno al desarrollo de un proyecto. Y este trabajo posteriormente debería haberse replicado en los grupos de estudiantes que desarrollan estos proyectos. Así que es como diría un amigo por ahí, es un ganar-ganar para todos los que trabajan en el desarrollo del proyecto, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y para la comunidad, porque vamos a ver también aquí el siguiente estándar que nos queda. Oye, felicidades por los dibujos. Menos mal que no hice yo, porque no me hubiera ido. Me hubiera ido tan bien como usted. Ya. Vamos entonces. Tenemos ya claro, ¿cierto?, que el proceso de retroalimentación o de crítica es constante en los proyectos, que se debe desarrollar de manera guiada por el profesor, siempre en positivo, y el aspecto emocional también tiene una importancia súper relevante, como bien lo decía Daniela. La autenticidad es otro punto también relevante al interior de los proyectos.
Generalmente cuando uno habla de auténtico, es que sea algo real o verdadero, ¿cierto? En educación y en ABP, cuando hablamos de autenticidad, nos referimos que tanto el mundo real es el aprendizaje o la tarea que el estudiante realiza o qué tan vinculante con sus propias inquietudes es lo que tiene que aprender. Es decir, existe dentro de aprendizaje basado en proyectos como elementos claves para hablar de que un proyecto es auténtico. Primero, que facilita a los estudiantes entender y experimentar la relevancia de lo que está aprendiendo. ¿Ya? La relevancia en correlación con el mundo real, ¿cierto? Permite también, no solamente la relevancia, sino que usar lo aprendido en distintos contextos, volviendo su conocimiento útil y flexible. O sea, estamos hablando también de un conocimiento útil, ¿ya? Más allá de la sala de clase, o sea, conectado con el mundo. Entrega conexiones profundas para posteriormente transferir los aprendizajes. Es decir, no son aprendizajes que quedan solamente en el proyecto, sino que el día de mañana se pueden utilizar o se pueden masificar, ¿cierto?, a otras disciplinas o a otras áreas. Los estudiantes no solo idean, sueñan y piensan cómo aportan a su comunidad. ¿Ya? No es solamente, digamos, es pensar algo a partir de una guía en la sala de clase, sino que intervienen y construyen su realidad hoy. A través del aprender auténtico logran cambiar su mundo ahora. Tiene que ver, me parece que les comentaba la clase pasada, un proyecto, yo diría que como dentro de los estándares de autenticidad, un proyecto realmente auténtico es el que logra vincularse con la comunidad y resolver un problema. Les comentaba que el Liceo Luis Alberto Vera de la comuna de Illapel detecta un problema que son los aceites de cocina después de usar. ¿Qué hacemos con los aceites? Entonces los estudiantes, a partir de un proyecto desarrollado con las asignaturas de matemática, ciencias para la ciudadanía, logran desarrollar, construir jabones a partir de los aceites, del aceite que nosotros cocinamos diariamente en las casas. Desarrollan jabones, ¿ya? Ahí estamos dándole como una utilidad, estamos haciendo un proyecto auténtico, ¿cierto? Estamos vinculando temas de reciclaje, ¿cierto? Y prestando un servicio a la comunidad, entendiendo que los apoderados son parte de la comunidad. Ahora, este proyecto también recibió un círculo de crítica bien importante porque se construyeron los jabones, pero fueron así unos panes de jabones. Entonces, el próximo año, cuando los desarrollen nuevamente, la retroalimentación fue poder hacer unos moldes más pequeños y no tratar de partir después del jabón, porque eso fue muy complicado. ¿Ya? Y así los proyectos se van adaptando, ¿cierto? Y se van mejorando y se pueden replicar de un año a otro. No sé si alguien tiene un comentario respecto a autenticidad o alguna pregunta. Parece que no. Entonces, ¿cómo saber que los productos, desempeños de los estudiantes en los proyectos están siendo auténticos? ¿Ya? Primero, como decíamos, satisfacen una necesidad del mundo real, ¿ya? Que va más allá del trabajo en el aula. Son utilizados por personas reales. Generalmente, cuando se busca un proyecto que es utilizado por personas reales, se piensa directamente en la audiencia en la que está dirigida el proyecto. Se enfoca en un problema o tema relevante para la vida de los estudiantes o para la comunidad. Se enfoca en problemas que enfrenten los adultos en el mundo de hoy. Establece una relación con los intereses propios de los estudiantes también. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ahora, entréguenme un ejemplo de un producto o un desempeño auténtico en el desarrollo de un proyecto, desde sus disciplinas. Aquí pueden hablar, por ejemplo, pueden, por ejemplo, comenzar a hablar los profes de TP, cómo se imaginan un proyecto con los profes de educación, de formación general, o los profes de formación general, cómo se imaginan un proyecto con algún profe de TP que está en su área, pero un proyecto que sea auténtico, que tenga un enfoque auténtico desde los criterios que yo les dejo ahí.
¿Se le ocurre a alguien algo? ¿Hay alguna problemática mundial o local que podrían ustedes ver en un proyecto? El Diego. El Diego, disculpe. Y después viene Soledad. Sí, mire, respecto a esto, días atrás estamos trabajando en un proyecto con inglés, informática y lengua y literatura. Y una problemática que nos contaban las niñas era que en el baño podría haber un dispensador de toallas higiénicas. ¿Ya? Entonces, con el departamento de informática, como hay una impresora 3D, estamos en proyecto de crear un prototipo para después poder ejecutar. Perfecto. Súper. Se está resolviendo una problemática que tienen directamente los estudiantes en la escuela. Soledad. Yo lo veo más con comprensión, por ejemplo, la falta de la comprensión lectora, es decir, hacer algún material para favorecer la comprensión lectora. Yo soy de la especialidad de técnico en párvulo. Entonces, con lenguaje, unirnos y también con arte para hacer algún tipo de material para la comprensión lectora en los jardines infantiles. Perfecto, súper, Soledad. Oye, me acordé, hay un proyecto que una especialidad de párvulo está desarrollando con matemática en un colegio, en el Colegio de los Jabones, que les hablaba, que es el proyecto de este año es vieron ellos el poco material didáctico que hay en los jardines infantiles de la comuna, y las estudiantes están aprendiendo a construir material didáctico con las impresoras 3D, lo que les da un perfil también de salida adicional a su formación. La posibilidad hay que tener impresora 3D. Sí, hay que tener pequeños detalles. Sí, no son caras, pero bueno, claro, hay que tenerlas. Como colocar un ejemplo. ¿Alguien más? En el caso de, por ejemplo, lo mismo con respecto a impresoras 3D, normalmente estos softwares que se utilizan vienen siempre en inglés, entonces ahí hay una buena adecuación que se puede hacer con la asignatura de inglés directamente. Súper. Perfecto, Ariel. Gracias. Hay una infinidad de proyectos que pueden desarrollar, ¿cierto? De cosas que pueden salir desde detectar problemáticas globales como el calentamiento global, ¿cierto? O problemáticas locales, o problemáticas al interior del mismo establecimiento, como la que nos explicaba Diego. Pero en el diseño, digamos, los profesores tienen que ser capaces un poco de poder identificarlas, ¿cierto? Y ver cuál es más pertinente y con cuál pueden enganchar más los estudiantes para el desarrollo de un proyecto. Ahora, el último estándar de oro es el producto público. Cuando un producto es público, motiva. Es decir, provoca que el nivel de desempeño aumente y que el estudiante se comprometa más con los resultados. Otro principio, digamos, detrás del producto público es que cuando es para otros, crea comunidad de aprendizaje. Al ser un producto público, muchos observan y dialogan respecto a lo que se aprendió, incluso desde el cómo mejorar. También permite comunicarse con el resto de la comunidad. A mayor alcance de audiencia, ¿ya? Quiere decir que el proyecto puede tener mayor impacto al interior de la comunidad. El tema del producto público en TP se usa bastante, sobre todo cuando los liceos identifican como un nudo crítico al interior de su establecimiento, sus territorios, la valoración social de la educación técnico-profesional. Entonces, ellos generalmente diseñan proyectos enfocados a audiencias más grandes, mirando hacia afuera del establecimiento. ¿Para qué? Para poder mostrar cómo están trabajando los establecimientos que resuelven problemáticas en el área TP, ¿cierto? Y poder de cierta manera subsanar este nudo crítico que, bueno, la Estrategia Nacional TP lo identifica como uno de los más relevantes.
Este tema yo diría que es fundamental. A mí me hace mucho sentido en particular. Disculpa, Diego y Soledad, les doy al tiro la palabra. Que tiene que ver con la jerarquía de la audiencia, de Ron Berger. Y tiene que ver cómo la motivación, ¿cierto? Y capacitación respecto al desarrollo de una tarea aumenta dependiendo de a quién va dirigida esta tarea o a la audiencia que va dirigida. ¿Qué les Eso parece? era lo que decía Cecilia, era lo que decía Cecilia en la primera parte, ¿no? Claro, exactamente, era lo que nos decía Cecilia. Ahora, antes de entrar como a detallar esta pirámide de la motivación o la jerarquía de la audiencia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les hace sentido dentro de sus prácticas docentes cuando han ido más allá de un trabajo para cumplir el requerimiento del profesor? ¿Ustedes ven que aumenta la motivación de los estudiantes? De todas maneras, porque el estudiante se siente más valorado, más importante, y se va a esforzar más también para poder mostrar que él es capaz de sacar un producto tal vez de la mejor forma posible después de todos estos pasos. Así que yo creo que sí, evidentemente sí. Súper. Sebastián Santana. ¿Aló, Sebastián? No, parece que lo perdimos a Sebastián. O sea, el Oye, sentirse importante ante la resolución de problemas reales y concretos de la propia comunidad, sin lugar a dudas es un tremendo refuerzo identitario para los jóvenes, le da un lugar en su comunidad, les otorga la posibilidad de contribuir a su desarrollo y a su mejora, sin lugar a dudas, y en la medida que también las audiencias se van complejizando o se van extendiendo, de una u otra manera ese aporte se va visibilizando de mejor forma, ¿no? exacto. ¿Ustedes ven factible dentro de sus comunidades, por ejemplo, aumentar la audiencia? Por ejemplo, hacer proyectos que se presenten a apoderados, que se presenten a la comunidad, a una presencia, a una audiencia pública más allá de la escuela. Oscar, Verónica. sí, mira, te quiero comentar algo. Yo me imagino que los otros colegios TP puede que igual lo hagan. Nosotros, históricamente, el Liceo Juan Pablo II de Coyhaique, hacíamos una muestra TP en agosto, porque el 26 de agosto es el día de los TP, pero nosotros ocupábamos toda la última semana de agosto, en la cual los terceros y cuartos medios presentaban proyectos integrados, o sea, proyectos no integrados con el área de la asignatura del plan común, sino que integrados en los diferentes módulos de los que correspondían a los terceros y a los cuartos. Muchas veces también eran integrados con el área del plan común, por ejemplo, la especialidad de párvulos, que trabajaba siempre muy de la mano con inglés, presentaba proyectos en inglés. Y esta muestra TPE duraba 2 días que lo hacíamos coincidir con la primera reunión de apoderados de agosto. Entonces, se invitaba a los apoderados antes de entrar a las reuniones. Esto se hacía en el gimnasio, se dividía en 4 con las 4 especialidades y habían también proyectos integrados entre párvulos, telecomunicaciones, con obras viales, con las diferentes especialidades y también con algunas del plan común. Entonces entraban los apoderados, por ejemplo, las reuniones siempre eran a las 7:30, entonces 7:30 a 8 iban alumnos que estaban determinados, ¿verdad? Y que estaban ahí para explicarle a sus padres y a los demás apoderados de los niños que estaban postulando al colegio o que iban a postular en las diferentes especialidades, les explicaban los pasos de los proyectos, cómo lo hacían, para qué servían. Había proyectos extraordinarios, muy buenos, incluso ganamos uno con la ONG Canales para ir a ellos, lo que hacen ellos en Puerto Varas, que tienen no sé si tú sabes que ellos tienen el Puro Power, se llama el proyecto, y que justo fue, cuando nos ganamos ese proyecto para ir a Puerto Varas, justo fue la cosa social esta en octubre, noviembre, y no se pudo hacer. Bueno,
Entonces, ahí los apoderados ven lo que hacen sus niños, preguntan, etcétera. Y también nuestros otros alumnos, desde séptimo a segundo, van a mirar lo que hacen sus compañeros, y también está abierto a la comunidad de los otros colegios que postulan a nuestro colegio, digamos, de los otros colegios básicos, y que postulan el séptimo para ir al Liceo Juan Pablo. Así que en realidad parte de esto nosotros lo hacemos. Solo quería compartir eso, de que está la presentación al apoderado, está la comunidad escolar, está la comunidad de Coyhaique, y también van las autoridades, los representantes de todo lo que te, ONG Canales, van las universidades, los CFT, todo lo que esté, que forma parte de la comunidad educativa de Coyhaique. Perfecto. Verónica, oye, yo te quiero devolver una pregunta, Verónica. ¿Cuáles son las principales diferencias que ustedes ven en términos de motivación de los estudiantes cuando se generan estas actividades versus a las actividades solamente enfocadas en el trabajo de la sala de clase? Bueno, las diferencias son notorias. Aquí habemos en este curso 4 personas del Juan Pablo: Soledad, que trabaja conmigo, Olga, que es la que trabaja en inglés, que es la que es muy promotora de esta articulación, y realmente los niños, cuando tienen que presentar, cuando tienen que hacerlo, se motivan a tal nivel que muchas veces van los sábados. O sea, van fuera de su hora de colegio, porque ellos quieren presentar un buen producto. La motivación es increíble de los profesores, y yo aquí tengo que ser bien honesta y decir que siempre me sorprende en los TP aquel profesor que hace clase en TP y que no es pedagogo. Muchas veces me duele reconocer o descubrir eso, porque ese profesor que muchas veces tiene que volver a su lugar de trabajo, por ejemplo, nosotros trabajamos con gente del MOP, y que tienen que ir después a cumplir el horario, porque, bueno, tú debes saber que hay un 20% que parece que se puede optar para hacer clases, pero tienen que devolver esas horas. No es que ellos salgan a las 4 y después no vuelvan. Entonces, esos profesores que no son de pedagogía, no sé en qué irá, pero tienen como un desafío personal en enseñarle a los niños, en compartir con los niños. Y como te digo, los niños, cuando van a preparar, a presentar algo, están con una motivación, andan felices. Nosotros hacemos turnos en la mañana, en la tarde y en la noche por los apoderados, y muchas veces los niños ni siquiera quieren ir a tomar once. O sea, niños, váyanse a las 5 porque tienen que volver a las 7. No importa, no tengo hambre. Esto es en agosto, en un gimnasio. Tú comprenderás que la calefacción nunca llega tanto al gimnasio. Y ahí nosotros andamos, los profesores te ven corriendo con los cafecitos, corriendo con los sándwiches, pero a los niños no les importa. No les importa. Y también hay una presentación que se hace de parte del ministerio, y que también ahí se eligen, y ahí hay una parte de crítica, porque ellos mismos, cada especialidad, por ejemplo, de telecomunicaciones o de párvulo, entre el tercero y el cuarto medio, eligen los mejores proyectos con los criterios, con las rúbricas, en qué se basan, porque tiene que ser con argumentos. No es que digan me gusta este porque me gustó nomás, sino que por qué te gustó, cuál es la finalidad, cuál es lo que va a servir realmente, el contexto, que sea pertinente a la región, todo ese tipo de cosas. Y eso se presentan a la comunidad, digamos, en una presentación que tiene el ministerio. Entonces, realmente la motivación cuando los niños presentan un proyecto, que no es estar sentado en la sala de clases, ni en como te digo, no hay horario, no les importa trabajar hasta las 9, no les importa estar, y nosotros tenemos que mandar el comunicativo, ¿verdad? Para el papá, que sepa que está en el liceo, que no está en el liceo, los tenemos que ir a dejar. Bueno, ahí Soledad te podrá contar mucho más, porque yo soy de UTP en realidad, y son ellos los que trabajan. Yo trabajé en eso, pero ahora lo hacen ellos. Gracias, Verónica. Bueno, podríamos decir entonces que esta jerarquización de la audiencia, o esta pirámide de la audiencia, tiene razón, ¿o no? Y algo que deberíamos considerar a la hora de diseñar los proyectos: ¿a qué audiencia va a ir dirigida este proyecto? ¿Qué problemática va a resolver? Y que los chicos lo tengan súper claro desde un comienzo, para poder, digamos, captar esos niveles de motivación que bien nos decía Verónica.
René, Soledad estaba, pero parece que bajó la mano, y Cecilia. Con eso cerramos las intervenciones de este grupo. No, lo que yo quería acotar respecto a lo que estás presentando es que creo que estamos en el momento como más adecuado precisamente para lograr una audiencia más amplia. Viendo las partes positivas que tiene esta cosa online, nos da la posibilidad de juntar grupos más grandes de personas. De hecho, nosotros en hotelería lo hicimos una cosa semejante con nuestros alumnos y apoderados para el retorno. El retorno que teníamos oficialmente porque el liceo hizo una difusión, ¿ya? Luego de la difusión que hizo el liceo, que era de manera voluntaria los alumnos que podían volver, y la respuesta de tercero y cuarto medio de especialidad no fue la más alta. Entonces nosotros preparamos un sistema de trabajo que les presentamos a los papás, les presentamos un proyecto de trabajo distinto, en el que íbamos a dejar de hacer módulos, empezamos a hacer talleres completos, con clases de retroalimentación de manera diaria, y creamos la motivación en los papás y los alumnos. Y el resultado fue que de haber tenido cursos que tenían 8 alumnos que iban a estar presenciales, ahora tenemos 21 en un curso de 30 y 21, y en el otro que tiene 35 creo que hay 19 o 20. Entonces, subimos altamente el porcentaje, y fue precisamente gracias a esto, a que hicimos una divulgación a la audiencia de manera correcta. Creo que llegamos a quien teníamos que llegar en ese caso. Y aprovechando precisamente estos medios que permiten hacer este tipo de cosas. Súper, así es, René. Muchas gracias. Tenemos a Cecilia y a Soledad. Sí. Mi pregunta va dirigida a Verónica o a Soledad, que estaban planteando sus proyectos de forma exitosa, que les ha resultado en su zona. Yo quería saber, como profesora de inglés, cómo se articulaba inglés ahí, cuál era la función o el objetivo de la asignatura, cómo se utilizaba o se mostraba. No sé si me podrían decir, porque soy curiosa y quiero también hacer algo. Aprovechamos que Soledad tiene la mano levantada. Le iba a preguntar a la Vero si contestaba ella, contestaba yo. Mira, en inglés, por ejemplo, en telecomunicaciones, que los chiquillos tienen muchos manuales, ¿ya? Ayudan en inglés, lo articulan a la traducción, ¿ya? Y a traducir estos manuales, todo ese vocabulario, un vocabulario más técnico que necesitan los alumnos. En párvulo, nosotros hemos hecho libros de lectura en inglés con cosas básicas del cuerpo humano. Ahí articulamos material didáctico, que es un ramo que tenemos nosotros con inglés, y hacemos material didáctico enfocado para los niños pequeños, pero con vocabulario, con todo el vocabulario en inglés, los colores, los números, las partes del cuerpo. Las chiquillas la última vez hicieron un cuerpo humano y todo el vocabulario en inglés. Ahí íbamos haciendo las articulaciones. Y aprovecho la instancia con respecto a lo complementar que dijo Verónica, y que yo quería complementar, es que nosotros abrimos, cuando estamos trabajando para estos proyectos, y abrimos las puertas de las salas, y de en cuando en una sala tenemos a los niños, estoy en párvulo trabajando y me doy cuenta de que hay 4 niños de obras viales, 3 niños de telecomunicaciones, y estamos todos juntos trabajando en lo mismo. Es decir, nosotros tenemos un pasillo, en un pasillo están las salas de los TP, y cuando nosotros hacemos esto, y a los alumnos los motiva, y perdimos el miedo a ese desorden, porque no es desorden, es un desorden controlado, y yo creo que los alumnos se motivan mucho más cuando van de una sala a otra. Por ejemplo, los chiquillos hicieron unos dispensadores de comida para mascotas, y los chiquillos hicieron, los de telecomunicaciones, hicieron toda la parte que se manejaba por el celular, con los chips y todo. Yo no entiendo mucho,
pero de en cuando los veía en mi sala. ¿Por qué? Porque las alumnas con material reciclado hacían la carcasa de este dispensador y hacían toda la parte fina del trabajo que ellos tenían. Entonces es mucho más motivador para los alumnos ese trabajo que se da y se enriquece, y no que y existe ahí la crítica entre ellos. Nosotros los dejamos, pero siempre estamos mediando la situación. Por eso les hacía el comentario, porque nosotros tenemos muchos alumnos de integración dentro de los TP. Entonces teníamos que estar mediando esta situación cuando se producían estas críticas, porque sí se critican, tienen mucha autocrítica y critican el trabajo de los demás, pero en crítica constructiva. Y es súper motivador para los alumnos trabajar con puertas abiertas, es decir, que circulen libremente, que ni siquiera pidan permiso para ir de una sala a la otra al docente. Pero nosotros sabemos de que se van a una sala, que no se fueron al patio, que no se nos escaparon, porque existe la motivación por un producto, de que generar ese producto de los mejores términos, es decir, que quede lo mejor posible. Entonces, por eso es súper rico esa dinámica que se produce para nosotros preparando esta muestra TP. Súper. Gracias, Soledad. Bueno, para que lo tengan en consideración, la medida que vamos diseñando cada uno de los estándares que hemos visto y a la hora un poco de seleccionar el tópico o el problema que vamos a abordar, ver a qué audiencia puede ir dirigido, ¿ya? Eso. Ya viendo un poco cuáles son los estándares de oro, el marco teórico, ¿les parece si adelantamos un poquito los 10 minutos que nos quedan? Damos como una pincelada de cuáles son las fases de un proyecto, ya cuando lo comenzamos a diseñar. Podríamos decir de que, en términos generales, digamos, un proyecto tiene 3 grandes etapas, ¿ya? 3 grandes etapas que generalmente suman un total como de 6 semanas. No quiere decir que los proyectos tengan que ser de 6 semanas, nosotros vemos más o menos el aprox que hay. En la primera etapa hay un lanzamiento y un enganche del proyecto, es decir, cuando se presenta el proyecto a los estudiantes, el lanzamiento tiene que ser algo que despierte curiosidad y motivación de aprender en el estudiante, o sea, que el estudiante diga, chuta, ¿sabéis qué? Esta cosa como me motiva, ¿ya? Ponerme a trabajar en esto, y ahí tiene un rol fundamental el primer estándar de oro que vimos, que es la pregunta esencial. ¿De qué manera soy capaz de plantear una pregunta motivante hacia los estudiantes y desarrollar una clase de lanzamiento que los pueda enganchar? En una segunda etapa, generalmente esta primera etapa dura una semana. Una segunda etapa es el desarrollo de la etapa de indagación y de los subproductos. Y es la etapa donde los estudiantes logran construir como el aprendizaje profundo, ¿ya? Los procesos de indagación, nosotros hemos visto de que los procesos de indagación no pueden ser muy largos, porque se pierden. O sea, los procesos de indagación tienen que durar una semana, a lo más 2 semanas, y tienen que decantar en un subproducto que tribute al producto final, ¿ya? Es decir, y un proyecto generalmente nosotros lo hemos visto trabajados con 2 subproductos, ¿ya? O sea, indagación, subproducto 1, círculo de crítica, ajuste del subproducto, indagación para el subproducto 2, círculo de crítica también, y finalmente la elaboración del producto final, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del proyecto que yo les comentaba del recetario vileño, el primer subproducto, el lanzamiento, le hicieron una entrevista. La profesora le pidió que grabara un video a una abuelita que era súper conocida de los vilos, ¿ya? Y ella grabó un video contando la receta y todo. Entonces ese fue el punto. ¿Cómo podemos perder lo que esta señora nos está diciendo? ¿O lo que nos está contando? No. Entonces lo vamos a rescatar a partir de la construcción de un recetario vileño con recetas típicas que generalmente tienen los adultos mayores en nuestras casas. A partir de eso se desarrolló el primer subproducto era construir una pauta de entrevista. Y ahí entró a jugar fuerte el lenguaje, ¿ya? Cuando se construye la parte de entrevista, el subproducto 2 era el desarrollo de estas entrevistas. Y el producto final era la sistematización de las recetas obtenidas de cada una de estas entrevistas. Si ustedes pueden ver, tiene como una secuencia lógica, ¿cierto?
el trabajo, desde la indagación hasta los subproductos, va como de menos a más y todos tributan, ¿cierto?, a responder esta pregunta esencial, ¿cierto?, y al desarrollar este producto final. La audiencia en este caso fue la comunidad vileña, fue un acto abierto donde se prepararon algunas de estas recetas para que ellos las pudieran degustar. Entonces podríamos decir que estas son las tres principales etapas. Se establecen, ¿cierto?, los objetivos de aprendizaje y las habilidades del siglo XXI que se tienen que desarrollar en todo el proyecto en el diseño, ¿ya? Como bien vemos acá, disculpen, voy a cerrar esta cosa que no me deja ver. En el lanzamiento está la pregunta esencial y la autenticidad, ¿ya? Durante el proceso de indagación trabajamos principalmente los estándares de oro de investigación continua, ¿cierto? O de indagación continua y de crítica y revisión. Y en el producto final trabajamos el producto público, es decir, a la audiencia que va dirigida. Y durante todo el proyecto vamos trabajando la reflexión y la voz y elección de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué se espera que un docente desarrolle durante el trabajo de todo un proyecto? Primero, que el proyecto se encuentre alineado, sobre todo cuando planteamos la pregunta esencial o la pregunta desafiante, que se encuentre alineado con los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar, de todas las asignaturas o módulos. Poder gestionar las actividades para promover una buena indagación, ¿ya? Y eso es súper importante, definir el tipo de indagación que queremos impulsar en los estudiantes, de las indagaciones que ya vimos, ¿cierto? Y construir esos materiales o esas actividades a partir de la indagación que vamos a proponer. Construir una cultura de autenticidad, o sea, esto es como construir la cultura de llevar la escuela más allá de la escuela, es decir, conectarla con la comunidad y con las problemáticas que podemos ver en ella. La voz y elección del estudiante es cómo somos capaces de hacer un buen andamiaje, ¿cierto? Conectar los intereses de los estudiantes, las preocupaciones de los estudiantes con el aprendizaje. En la reflexión, cómo somos capaces de evaluar los aprendizajes constantemente, sobre todo desde la parte formativa, y ahí también entra la crítica y revisión, ¿cierto? En la coevaluación de estudiantes y en el juicio de expertos. Motivar y orientar a los estudiantes también es sumamente importante, y todo esto tiene que verse reflejado en un buen diseño, que es lo que vamos a trabajar desde ahora en adelante, el buen diseño de un proyecto, ¿ya? Esto nos llevaría a lograr la coherencia entre los estándares del diseño y la implementación del proyecto, ¿ya? A nivel de diseño, cautelar siempre la presencia de los 7 elementos o los 7 estándares de oro. A nivel de implementación, velar siempre porque estén presentes estas 7 prácticas pedagógicas. Y para terminar, esto más o menos debería ser el flujo de trabajo o el muro de cómo se desarrolla un proyecto, ¿ya? Un proyecto debería partir con un lanzamiento, debería continuar con una indagación y un subproducto, o 2 subproductos, según como ustedes lo definen, y debería desarrollarse un producto final, ¿ya? En un ciclo de por lo menos 6 semanas. Aquí donde dice subproducto, esperen. Aquí donde dice subproducto, no necesariamente es un subproducto en el transcurso de esta semana, sino que pueden ser 2, pueden ser 3, podemos hacer indagaciones cortas, quizás de 2 clases, y que esas 2 clases terminen con un subproducto. Podemos hacer indagaciones más largas que terminen con un puro subproducto. Eso lo tienen que evaluar ustedes en sus diseños, en la medida de que, digamos, de cómo conocen a sus estudiantes, ¿ya? Y el tiempo que creen que ellos pueden mantener la atención en un proceso de indagación para poder llegar a la construcción de un subproducto, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Súper.
Entonces, estos vendrían siendo los estándares de oro, y este sería como el marco general del diseño de un proyecto. La próxima sesión deberíamos vivenciar un proyecto que integre un área TP con las asignaturas del plan común, y las 2 sesiones siguientes deberíamos diseñar nuestros propios proyectos por establecimiento, ¿cierto? Les pido por favor, como lo señalamos al comienzo, cautelar de que en esas sesiones haya por lo menos una dupla por establecimiento, para poder hacer realmente integración curricular en su diseño y en su desarrollo. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le gustaría comentar. Todo claro, Oscar, gracias. Perfecto. Oye, nos vemos el próximo martes. Clarísimo. Todo claro. Muchas gracias. Gracias. Ok, que lo pasen bien. Sí, les dejo nuevamente la lista de asistencia para que se anote las personas que no han llegado, que no alcanzaron a llegar cuando la copié anteriormente. Y Napo, Ariel, claro, te dejo mi correo, no hay problema. Vale, Oscar, muchas gracias. Ahí está, les dejo mi correo en el chat. Lo que no garantice que conteste inmediatamente, pero se les voy a contestar. No hay problema, gracias. Sí. Eso, oye, que tengan un muy buen 18, como dice ahí Carolina, descansen y disfruten, y nos vemos de vuelta el próximo martes. Gracias, igual para ti. Muchas gracias. Vamos, que estén bien. Gracias, Oscar. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Que estén súper. Gracias. Chao.